Qué gozo y qué alegría encontrarnos en este programa Creciendo en la Palabra. Y nos da mucho gusto que tú estés con nosotros en estos momentos. Te invitamos a compartir porque vamos a estudiar una lección muy interesante que el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Así que es importante que cada uno de nosotros esté atento. Y la lección de esta ocasión es la lección número 3, que lleva por título Unidad en Cristo, unidad en Cristo. Más adelante vamos a poner el versículo para memorizar y para atender los puntos que vamos a tratar en esta lección. Me acompaña el pastor David Magaña, a quien le damos la bienvenida. Pastor, sea bienvenido. Muchas gracias, Pastor Jorge. Y bueno, saludar a nuestros amigos que nos ven cada semana en este repaso de la lección. Y bueno, saludar especialmente al distrito de Portales, que también me toca estar en la iglesia, el distrito de Portales. Un saludo a nuestros hermanos en esta ocasión. De igual manera, le damos la bienvenida al pastor y amigo Jorge Gómez. Pastor, seas bienvenido. Muchas gracias, Pastor Jorge Pérez. Qué gusto nos da de estar en esta ocasión compartiendo este espacio. Y bueno, agradecemos también a nuestros, aquellos que sintonizan esta transmisión de manera internacional. Un saludo, que el Señor les bendiga y ojalá puedan seguir compartiendo este espacio de Escuela Sabática. Y bueno, de igual forma saludamos al distrito de Neza. Cada quien a su distrito, muy bien. También quiero aprovechar para mandar saludos a nuestros hermanos que muy amablemente nos miran cada semana. Y quiero mandar saludos específicamente a los que nos escriben de fuera de nuestro territorio, hablando de Estados Unidos, hablando de Europa. Tenemos hermanos que nos escriben desde Brasil, Argentina. Así que nos complace mucho, hermanos, que ustedes nos miren, pero también les invitamos a compartir. Pongan ahí sus mensajitos que estaremos leyéndolos y también correspondiendo cada uno de ellos. Y quiero presentar en estos momentos los 3 puntos que vamos a estar tratando a lo largo de esta lección tan interesante. El primer punto es sin Cristo, sin Cristo. Número 2, con Cristo. Y número 3, unidos a Cristo. Así que te invito para que te quedes con nosotros. Y para comenzar esta lección tan interesante, quiero invitarte a que me acompañes a elevar una oración a nuestro Dios. Inclinemos el rostro. Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de reunirnos en estos momentos para meditar en el pasaje que el apóstol Pablo quiere que comprendamos nosotros como iglesia. Por favor, bendícenos, llénanos de tu Espíritu Santo, pues lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén. No te vayas, quédate con nosotros en tu programa Creciendo en la Palabra. Ya estamos de regreso en este programa y quiero invitarte para que memorices el versículo que viene en la lección de esta semana y que ojalá en la iglesia tú puedas repetirlo y compartirlo y dar evidencia de esta relación que tú tienes con nuestro Dios. Así que es importante que lo memoricemos. Ahora vamos a entrar de lleno al primer punto de la lección, que tiene por título Sin Cristo. Notamos en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios que había ciertos problemas, ciertos desafíos que estaban dividiendo a la iglesia. Y claramente el apóstol Pablo, preocupado por esta circunstancia, es que escribe esta carta a los Corintios para tratar de guiarlos y concentrarlos en un punto muy importante. La lección resalta la cruz de Cristo. Y lo que vemos en el versículo 12 de la primera carta a los Corintios es que había cierta división porque algunos decían, es que yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo hace una pregunta bien interesante que me gustaría que reflexionáramos en base a esto. Y la pregunta es, ¿está Cristo dividido?
Así que Pastor David, Pastor Jorge, es el momento de darle el contexto a nuestros hermanos. ¿Cuál era el problema que estaba enfrentando el apóstol Pablo? Y considero que había una razón muy importante, ¿no? Estaban descuidando en cierta manera la relación con Cristo, el mensaje de la salvación o de la cruz donde Cristo fue crucificado y donde todos deberíamos estar centrando nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra relación con Dios. Sí, en 1 Corintios 1 específicamente, dice el apóstol Pablo en el versículo 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. En la primera lección estuvimos viendo que Dios le dice al apóstol Pablo, no tengas temor. ¿Por qué razón Dios le dice a Pablo, no tengas temor? Sin duda alguna porque Pablo tenía temor. Cuando se le da una indicación a una persona es porque está sucediendo la situación. Ahora aquí el apóstol Pablo le dice a las personas que no haya contiendas. ¿Qué significa? Que había contiendas, había divisiones, como aquí lo dice específicamente. Y más adelante se menciona, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Entonces el apóstol Pablo específicamente le dice a la iglesia, entre ustedes hay divisiones. ¿Cuáles son las divisiones? Casualmente, las que se hicieron mención, ¿no? Más adelante se menciona y dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y es interesante que cada uno de estos nombres mencionados representan líderes dentro de la iglesia. ¿Qué significa? Que la iglesia estaba siguiendo líderes, pero no estaban siguiendo lo más importante, que es Cristo Jesús. Por ejemplo, Pablo, al mencionar a Pablo, probablemente algunos estaban siguiendo a Pablo y su discurso. Cuando mencionaban a Apolos, este personaje se encuentra registrado parte de su historia en el libro de Hechos capítulo 18, que se destaca como un predicador elocuente y poderoso, ¿sí? Entonces, la iglesia quizás admiraba a Apolo porque era un gran predicador. Correcto. Pero eso provocaba que hubiera divisiones entre los mismos miembros de la iglesia. Correcto, así es, y eso seguramente pasa hoy en nuestros días, ¿no? Nos centramos tanto en el liderazgo que perdemos de vista a Cristo y empezamos a adoptar ciertas actitudes, empezamos a buscar señalamientos. ¿No es así, Pastor Jorge? Sí, es correcto. Queridos hermanos, aquí cabe mencionar que el problema en Corinto no era doctrinal. Pareciera que el primer problema no era doctrinal, sino relacional. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Miren, en la escuela, queridos muchachos, en la escuela, en el trabajo, quizás incluso en la misma familia, ya hay grupos, Solamente se sientan los Hernández, los Martínez, los Rodríguez, hacen sus grupos y lejos de ir a la iglesia a adorar a Dios, vamos a convivir con un grupo. Y cuando vamos y hacemos eso, entonces perdemos de vista a Cristo. Y por eso entiendo que el primer gran problema de la iglesia de Corinto no era doctrinal, sino relacional. Los miembros tenían su mirada, como ya lo había mencionado el pastor Magaña, tenían su mirada en los líderes humanos, en cómo predican, en cómo dirigían, cómo organizaban, pero más adelante vamos a ver que la esencia del desarrollo, del crecimiento espiritual, del crecimiento de la iglesia no está basado en personas, sino en nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén, amén. Y esto creo que valdría la pena acentuar un asunto muy, muy importante que el pastor
ha mencionado en estos momentos, porque a veces en nuestra iglesia sucede que nos enfocamos tanto en el liderazgo. Ahora, el problema no es el liderazgo tampoco. Realmente no, el problema no es el liderazgo, porque cuando se nombra a alguien, se nombra a un pastor para un cierto sector, un distrito, cuando se asigna al director de ministerios personales, al director de mayordomía, es para que él ejerza la influencia que Cristo ha ejercido en la persona. Miren qué interesante. El problema es que cuando estamos desconectados de Cristo, empezamos a buscar formas donde queremos resaltar, queremos subir. Hay ocasiones me ha tocado que hay hermanos que se enojan porque no los nombraron, ¿verdad? Como líderes dentro de la iglesia, y esa no es la actitud. Y era justamente estos aspectos que estaba tratando el apóstol Pablo, porque la única forma de buscar la unidad es centrarnos en Cristo. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo pudiéramos cambiar ese pensamiento en los miembros de nuestra iglesia, o incluso, ¿no?, a nivel personal también puede hacer que estemos fallando en ese sentido? Y necesitamos redireccionarnos, necesitamos reenfocarnos, y es justamente lo que hace el apóstol Pablo con esta pregunta: ¿acaso está Cristo dividido? Sí, bueno, casualmente el apóstol Pablo, de hecho, la lección menciona dos palabras interesantes que quiero mencionar. Una de ellas es cisma, que significa división, de ahí viene cisma. La palabra eris, que tiene que ver con las contiendas que habían entre los hermanos. Y todas estas acciones son acciones inapropiadas que los miembros de la iglesia de Corinto estaban llevando a cabo y de las cuales el apóstol Pablo no estaba de acuerdo. Me llama la atención que incluso el mismo apóstol Pablo menciona en 1 Corintios 11 que aún celebrando la cena del Señor, ellos seguían con esas contiendas. Es decir, aun cuando participaban de la Santa Cena, del rito de humildad y de la Santa Cena, después de participar de la Santa Cena, ellos continuaban con este comportamiento de divisiones. Es decir, ellos podían estar en la iglesia, podían predicar, podían dar estudios bíblicos, podían realizar muchas cosas, pero conservaban estas actitudes inapropiadas. El apóstol Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y para mí una palabra clave e importante aquí es la cruz de Cristo. ¿Cómo se disipan este tipo de acciones equivocadas de parte de los miembros de la iglesia? Cuando vamos a la cruz de Cristo, cuando reconocemos que nuestra autoridad, cuando reconocemos que nuestro liderazgo no es para causar popularidad, no es para poder generar un grupo cerrado, que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad?, dentro de la iglesia, sino que todo lo que nosotros realizamos, aparentemente sea pequeño o sea una mayor responsabilidad, tiene que ser para honrar el nombre de Cristo Jesús. Sí, así es. Y seguramente alguno de nuestros hermanos que está viendo este repaso de la lección podría estar señalando a algún hermano, ¿no? Sí, pastor, tiene razón, el hermano tal tiene esta actitud, tiene esta forma de ser. No es el fin de esta lección. Porque aun cuando nosotros hacemos ese tipo de señalamientos, estamos causando división, estamos causando un pensamiento erróneo que no está siendo dominado por Cristo, sino más bien nosotros deberíamos someter nuestra vida, escudriñar nuestras actitudes, nuestra relación con Dios, y a la luz de la cruz de Cristo poder saber si estamos realmente haciendo lo que el Señor nos está pidiendo. Definitivamente, pastor. Por lo tanto, cabe mencionar cuál es el subtítulo o el primer punto de esta lección. Es sin Cristo. Entonces, esas actitudes de señalamiento indican algo en nosotros y debemos de tener cuidado. Pero quisiera mencionar algo en este punto final. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, la página 294, dice así:
la unidad del pueblo remanente que cree en Dios produce una poderosa convicción en el mundo e identifica que este remanente tiene la verdad. Por lo tanto, la unidad se pierde cuando Cristo deja de ser el centro. Correcto, mira qué mensaje tan poderoso tenemos para cerrar esta parte de la lección. Así que, hermano, te quiero invitar para que empecemos a reflexionar a nivel personal, no miremos a los demás, porque hasta en eso damos evidencia si realmente Cristo está morando en cada uno de nosotros. No te vayas, quédate con nosotros para continuar con el siguiente punto. ¿Qué tal, querida amiga, querido amigo? Si tú eres un laico o un miembro de iglesia que tiene el deseo de predicar la palabra de Dios, pero que no sabe cómo, el pastor Jorge Sul Trejo, en su libro Desde el Púlpito con Poder, nos da las herramientas para poder preparar el sermón y también presentarlo. Además, nos da 50 bosquejos con diferentes temáticas para que podamos predicar la palabra de Dios. Yo quiero invitarte para que puedas visitar nuestras librerías Gema Editores y cumplamos juntos la misión que el Señor Jesús nos ha encomendado de ir y predicar la palabra de Dios. Gracias por continuar con nosotros. Estamos muy contentos de que nos acompañes, de que sigas con nosotros, pero también comparte. Recuerda, hay que compartir, dale like también. Eso es muy importante. Estos programas son para bendecir a más personas, así que te invitamos a hacer tu parte. Vamos a estudiar el punto número 2 con Cristo. Ya estudiamos qué pasa cuando nos desconectamos de Cristo, cuando estamos separados de Cristo. Ahora vamos a entrar la diferencia cuando nuestra vida depende totalmente de Cristo. Es decir, cuando dejamos de depender de nosotros mismos y permitimos que Cristo guíe nuestros pensamientos, guíe nuestras actitudes, guíe nuestras respuestas. Es decir, que Cristo Jesús tome el control de nuestra vida. Y precisamente la lección que vamos a tratar está basada en el día domingo, lunes y martes, porque tiene que ver con esto. Y el día domingo se enfoca precisamente en la cruz de Cristo. Perdón, no es domingo, es día lunes. Tiene que ver con centrados en Jesús, que tiene que ver con la mente y el parecer. Esto es un asunto bien importante, ¿no? Porque nos invita a tener un cambio en la mente y en el parecer. Debe haber una transformación plena. Sí, es bueno, dentro del mensaje principal de la lección de esta semana tiene que ver la unidad, pero la unidad en Cristo. Es decir, lo que nosotros hacemos debe de estar centrado en Cristo Jesús. Ya vimos que el problema de la iglesia es que había divisiones. Hay un elemento, pastores, que me llama la atención de la lección y dice: la formación de grupos constituía aquí una negación de la lealtad a Cristo, en base a 1 Corintios 1:10. Es decir, la formación de esos grupos lo único que provocaba es que el mensaje del Evangelio no se pudiera llevar a cabo correctamente. Eso es lo que realizaba. Ahora, ¿cuál era el propósito de Cristo Jesús a darle el mensaje al apóstol Pablo para que lo distribuyera a la iglesia? Que la iglesia pudiera estar unida. Si la iglesia estaba unida, iba a poder predicar con poder el Evangelio. Si la iglesia no estaba unida, el mensaje no iba a llegar correctamente. Ahora, cuando yo leo, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, en el versículo 21, por ejemplo, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, esta es la mente de Cristo.
la mente de Cristo tiene que ver con la unidad. La unidad. Pero la unidad en Cristo, la unidad en el Padre. Cristo Jesús aquí está diciendo, para que todos sean uno, como tú y yo, el Padre, somos uno. Deseo que la iglesia pueda permanecer de esa manera unida. ¿Con qué propósito? Bueno, más adelante vamos a ir descubriendo que el propósito tiene que ver con la predicación del Evangelio y preparar a una iglesia para la segunda venida de Cristo Jesús. Así es, y entonces se enfoca justamente en ese principio de la unidad, es decir, todos en algún momento hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable del Señor, es decir, Dios nos ha rescatado, nos ha tomado y nos está llamando precisamente para cumplir con un propósito en la vida, que es predicar el Evangelio, como bien mencionaste, pastor. Pero desafortunadamente, si no lo hacemos con la mentalidad correcta, porque justamente de eso habla 1 Corintios 1:10, ¿sí? La mentalidad y el parecer correcto, pues siempre vamos a estar perdiendo el tiempo en las divisiones, arreglando problemas, y no vamos a lograr con el propósito de nuestro llamado. Es correcto, compañeros. Me llama la atención que el subtítulo solo son tres palabras: sabiduría y madurez. Esto me invita a reflexionar en qué es la sabiduría. Es algo muy conocido. La sabiduría, el principio de la sabiduría está en el temor a Jehová. Y cuando hablamos acerca de la expansión del Evangelio, la oración de Jesús en el libro de Juan está dejando una marca casi al cierre del ministerio de Jesucristo y nos enseña, sí, la oración, pero también enfatiza: queridos discípulos, ustedes van a lograr terminar la predicación del Evangelio si se mantienen unidos. Por eso también el libro de Hechos hace énfasis y dice: permanezcan unidos, unánimes, en un mismo sentir, con un mismo espíritu. Cuando nosotros estamos en Cristo, entonces necesitamos recordar que la sabiduría solamente viene de la unidad con Cristo. Y entonces una persona madura espiritualmente deja a un lado quién es el protagonista. Como lo vimos en lecciones trimestres atrás, el Espíritu Santo en ningún momento se pone en primera fila. Él está detrás de bambalina y entonces utiliza a nosotros, instrumentos humanos, para dar la predicación, el último llamado en este tiempo final. Así es, y la lección tiene un párrafo que me gustaría compartir. Dice: los cristianos sabios y maduros son personas espirituales. Y entonces podemos mirar justamente cuál es el verdadero problema, ¿no? Que de repente nosotros queremos avanzar sin Cristo, tomar decisiones, tomar el control sin Cristo. Y es ahí cuando llegamos a ofender, es ahí cuando llegamos a distorsionar el liderazgo dentro de la iglesia, ¿no? Y es precisamente de lo que la lección está enfatizando. Cuando una persona es madura espiritualmente, no se centra tanto en esos detalles de a ver quién va a tomar, o quién va a hacer, o quién está haciendo, o quién está dejando de hacer, sino más bien se suma al cumplimiento del propósito del llamado. Vuelvo a repetir, el propósito del llamado es que todos prediquemos el Evangelio. Desafortunadamente, cuando no estamos bien conectados con el Señor, pues Pablo hace referencia a dos tipos de cristianos. Uno, el que toma leche, ¿verdad? El que necesita leche, que va apenas en crecimiento, que no se desarrolla, pero también está aquel que necesita alimento sólido, ¿no? Esa gran diferencia. Sí, hay un elemento aquí para mí importante que tiene que ver con qué espíritu las personas están realizando esta acción.
Anteriormente estábamos hablando de la mente de Cristo, el Espíritu de Cristo que produce la unidad. Entonces, si no estaban siendo dirigidos por la mente de Cristo, por el Espíritu de Cristo, ¿por qué estaban dirigidos entonces la iglesia? ¿Cuál era el espíritu que los dirigía? Quiere decir que cuando hay divisiones, hay contiendas dentro de la iglesia, es el espíritu del enemigo el que está dirigiendo todas esas acciones. Interesante. Cuando hay pleitos entre los miembros de la iglesia, quiere decir, porque cada quien puede formar su propio grupo, ¿verdad? Y entre ellos pueden estar, es el espíritu de Satanás. O sea, Satanás en el cielo, cuando era Lucifer, quería ocupar el lugar de Cristo Jesús, quería ocupar el lugar de Dios. Así nos lo dice el libro de Isaías. Así también hizo el señalamiento de Pedro, ¿no? Cuando Pedro estaba haciendo lo contrario a la voluntad de Dios, aléjate de mí, Satanás. Aléjate de mí, Satanás, exactamente. Entonces, el espíritu de Cristo es que Él le quería quitar el lugar a Dios, quería ocupar el trono de Dios. Estas divisiones que vemos dentro de la iglesia y que a veces se pelean puestos, se pelean responsabilidades, no es otra cosa más que el espíritu de Satanás. Ahora, en ese contexto, el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice, pues yo no les puedo hablar, no les puedo dar otro tipo de alimento sólido porque aún ustedes no han madurado espiritualmente. Lo que ustedes necesitan, y lo menciona, es leche espiritual. De alguna manera es una llamada de atención, atención que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes no están preparados todavía para un alimento todavía más fuerte. ¿Por qué razón? Porque ustedes persisten en una actitud que no les permite crecer espiritualmente. Y ya lo mencionaba Pastor, Pablo deja claro que la madurez espiritual conduce al creyente a apreciar la sabiduría de Dios. El crecimiento espiritual nos ayuda a mantener la unidad. Si no estamos conectados principalmente con Cristo Jesús, estos problemas que se suscitaron en la iglesia de Corinto, de igual manera los podemos tener en nuestra propia iglesia. Así es, y hay algo interesante, ¿no?, que miramos también en la lección, es que debemos seguir el ejemplo de Cristo. Cristo no buscó exaltación, ¿no? Cuando dijeron nosotros queremos seguir, bueno, a ver si es verdad, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿no? Cosas de esas que tienen que ver con el padecer, el sufrir. Si uno quiere realmente servir a Dios, tiene que entender que el liderazgo es sufrido en cierta forma, ¿no? Claro, claro que sí. Y mi mente ahora recordó algo. Hay un libro titulado Pasos para un Reavivamiento Personal. Y el día 32 o 33, una de las gemas enfatiza lo siguiente. Dice que cuando nosotros estamos sin Cristo, podemos correr el riesgo de creer en que nuestra carne, o sea, nuestro cuerpo, puede hacer cosas, que nuestra inteligencia pueden hacer cosas, y dejamos en segundo lugar al Espíritu Santo. Correcto. Entonces, necesitamos estar en Cristo. Y Cristo nos dejó a la persona del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Dejemos a un lado nuestro yo y busquémosle más a Él. Es correcto. Si nosotros realmente queremos servir a Dios, debemos, número uno, buscar la unidad. A veces se da entre hermanos ciertas divisiones, ciertos conflictos, que tiene que ver más con asuntos personales. Cambiemos la mente por una mente como la de Cristo, que busca lo mejor, que busca servir, que busca atender las necesidades, que busca el crecimiento incluso espiritual. Si tú quieres servir al Señor, dile al Señor en estos momentos, Señor, ayúdame a cambiar mi mente, mis pensamientos, y ayúdame a servir como Cristo sirvió cuando estuvo en esta tierra, y sirve nosotros ministrando por cada uno de nosotros. Así que, apreciado hermano, qué gozo tener estos momentos donde podemos compartir estos pasajes, estos mensajes que tienen como propósito edificar a cada uno de nosotros. Así que no te vayas, quédate con nosotros, vamos a tratar el último punto de esta lección.
estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos a tratar el último punto que es unidos con Cristo, unidos con Cristo. Y claramente este es un punto que tiene que ver con asuntos más prácticos, ¿no? Más prácticos. Creo que sobreentendemos que sin Cristo nuestra humanidad siempre va a resaltar. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. También comentamos que si no estamos unidos a Cristo, entonces ¿qué espíritu está dominando nuestra vida? La verdadera actitud ante lo que Dios espera de nosotros cuando lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Y ahora vamos a entrar a este punto, unidos con Cristo, que tiene que ver precisamente con lo que implica seguir a Cristo, lo que implica hacer su voluntad, lo que implica, en cierta forma, no quiero centrarme tanto en el liderazgo, más bien quiero centrarme en asuntos generales que incluso tienen que impactar mi vida a nivel personal, ¿no? Entonces, la lección en este punto trata tres aspectos muy importantes. Dice aquí, en primer lugar, indica que es Dios quien establece la norma para el liderazgo cristiano. Miren qué interesante. Es Dios quien establece la norma para el liderazgo cristiano. Tiene que ver con actitudes, pensamientos, formas de tratar a las personas incluso, ¿no? En segundo lugar, señala el hecho de que el sufrimiento por causa de Cristo es el sello distintivo del verdadero ministerio cristiano. Y esto es algo bien interesante, me llamó mucho la atención, porque hay hermanos que de repente dicen, yo ya no quiero tomar cargos, porque nadie me apoya, porque nadie esto, porque me surgieron estos problemas y pareciera que son más problemas que bendición. ¿Cómo podemos tratar de empatar este asunto, ¿no? Del liderazgo, pero también del sufrimiento? Porque hay un punto muy importante, ¿no? Sí, bueno, como lo hemos venido diciendo, en mi opinión, tiene que ver con mirar a Cristo Jesús. La lección nos refiere a una cita bíblica que yo quisiera hacer énfasis, que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Voy a leer solamente unas pequeñas porciones. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nuevamente el apóstol Pablo menciona y dice, nuestro sentir, nuestra forma de pensar tiene que ser como el de Cristo Jesús. ¿Y cómo fue? Lo sigue diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Una palabra clave aquí, sí. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, cuando vemos lo que padeció Cristo Jesús, su sufrimiento, podemos ver a Cristo Jesús ayunando 40 días. Mientras los reyes de las naciones tenían abundancia de comida, el rey del universo, el que había creado las plantas, las frutas, las verduras, estaba ayunando, estaba de alguna manera limitándose con un propósito. De alguna manera eso implica un sufrimiento. Después del ayuno, ¿qué vino? La tentación, que Satanás llegó, lo tentó. Estaba en juego la salvación del ser humano. Claro. Si Cristo Jesús hubiera cedido a la tentación de Satanás, nosotros no tendríamos un propósito de poder estar aquí, incluso correcto, poder compartir este mensaje. Ahora, ¿cuál fue la vida de Cristo Jesús? La vida de Cristo Jesús fue de sufrimiento. El lugar donde Él vivió sus primeros años de vida, Nazaret. Es como la aldea más peligrosa, la aldea más despreciada. ¿De Nazaret puede venir algo bueno? Sí, esa fue la pregunta. Es el ambiente en el que creció Cristo Jesús. El ministerio de Jesús atacado por ¿quiénes? Por los que debieron de haber sido, se supone, una ayuda para él. Los sacerdotes, los fariseos, los líderes religiosos constantemente estaban atacándolos, dirigido por supuesto por Satanás. Ahora, el apóstol Pablo nos dice, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, ¿cómo podemos contrarrestar a veces esas situaciones que a veces podemos padecer en la iglesia? Que nos critican, que nos rechazan, que hablan mal de nosotros, porque el apóstol Pablo, ahorita lo vamos a ver, sufrió.
pero si Cristo Jesús padeció esto por nosotros, el apóstol Pablo menciona una lista de las cosas que padeció, bueno, que sea un aliciente para nosotros el saber que en el sufrimiento no estamos solos, que principalmente Cristo Jesús padeció con un propósito y ese propósito es la salvación. Y no solamente el apóstol Pablo, no solamente Cristo, sino todos los profetas que enviaban una y otra vez, los metían a la cárcel, los lastimaban. Es decir, todos los que de alguna manera entendieron el propósito de su llamado, sufrieron por causa de Cristo. Totalmente. Por lo tanto, el liderazgo no busca reconocimiento, Correcto. sino fidelidad. El liderazgo no busca comodidad, sino la cruz. Y esto me invita a recordar, hace años atrás, allá en mi tierra, Nuevo Laredo, Tamaulipas, yo recuerdo que mi grupo de amigos, Benjamín, Oscar, Daniel, Noé, prestábamos mucha atención a uno de nuestros pastores, porque este pastor sí predicaba bien, pero algo que nos llamaba la atención es que cuando estaba en el proceso de construcción la iglesia, él estaba allí, sus manos estaban dispuestas a trabajar. Por lo tanto, el liderazgo no es solamente una apariencia. Una persona espiritual no es aquella que se mantiene todo el tiempo rígido, tenso, cuidando un hombre, sino es aquella persona que es la misma, porque el espíritu es el mismo y por lo tanto lo conduce dentro y fuera de la iglesia a trabajar, a conducirse, mejor dicho, de la misma forma, porque el espíritu está en él. Correcto. Qué interesante estos aspectos que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Hermanos, estemos siempre dispuestos a servir, estemos siempre dispuestos a ayudar, estemos siempre dispuestos a bendecir. Este es el punto, este es el mensaje. Jesús, como bien dijo el pastor David Magaña, ¿verdad? Se humilló, se entregó por nosotros para que nosotros tuviéramos una certeza, una esperanza de una vida mejor en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué esperamos nosotros, hermanos? En medio de este gran conflicto, en medio de este gran desafío que estamos enfrentando, donde cada día tenemos que tomar una decisión. Si a favor de Cristo, entonces entendamos que hay que servir, que hay que ayudar, pero que también en ese servicio va a haber problemas, va a haber circunstancias que a lo mejor quieran desestabilizarnos, separarnos de Dios y así nuestra fe se vea afectada, ¿no? Qué interesante esto que está mostrando la lección a través de precisamente los desafíos que está enfrentando la carta a los Corintios y que nos enfoca, nos redirecciona en el llamado que el Señor nos está haciendo en estos momentos. Sí, el apóstol Pablo da una lista de los sufrimientos que él está pasando. Dentro de ellos dice que han sido abofeteados, han estado sin hogar, han sido insultados, perseguidos, difamados, considerados como lo más despreciado de este mundo, como desecho se menciona a ellos. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, esto lo hemos vivido y lo hemos sufrido por causa del evangelio de Cristo Jesús. Es decir, nuestro sufrimiento ha sido con un propósito, pero aún cuando nosotros hemos sufrido por causa de Cristo, la honra y la gloria es para Cristo Jesús, porque Amén. puede haber la otra parte. Yo soy un héroe, ¿verdad? Porque he padecido dentro. No, el apóstol Pablo deja claro, todo este sufrimiento, sí, he naufragado, me han azotado, me han maltratado los de mi pueblo, he sufrido persecución, pero la honra y la gloria se la da siempre a Cristo Jesús. Es decir, aún el sufrimiento del apóstol Pablo le da la honra a Cristo Jesús y se tiene por digno, porque así lo dice, me tengo por digno de todo lo que he vivido. Hay un contraste aquí porque el apóstol Pablo se refiere a la iglesia irónicamente como ricos, como reyes, como sabios,
como distinguidos. Y quiero finalizar esta última parte de mi opinión. Pablo demuestra que el orgullo no debe tener cabida en el verdadero liderazgo cristiano. La raíz de todos estos problemas es el orgullo, ya que la raíz de la división de la iglesia es casualmente el orgullo. No permitamos que eso suceda, pastor. Totalmente. Por lo tanto, queridos hermanos que nos están viendo, es necesario que volvamos a dedicar tiempo en comunión con Cristo. Al inicio el pastor Jorge mencionaba que la línea a seguir es Jesús y cómo Él enfrentó las luchas, las pruebas, las tentaciones, largas horas de oración, noches completas en relación con Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que experimentamos toda una noche hablando con Cristo? Y no precisamente en la iglesia, en una vigilia, no, en nuestro hogar, con la necesidad de vivir un reavivamiento, con la necesidad de vivir la cruz en nuestra vida, porque cuando vivimos la cruz, entonces nuestro carácter cambia, nuestros vecinos se empiezan a preguntar, ¿y a dónde vas los días que sales tan arreglado? Me gustaría ir allí porque sus hijos, su familia, usted es distinto, porque el Espíritu es el único que tiene el poder para cambiarnos. Y no vamos a poder cambiar a la iglesia, pero sí vamos a poder cambiar nosotros. Amén, amén. Así que hemos llegado al final de esta interesante lección y creo que es importante. Y aquí me gustaría enfatizar estos aspectos, estos puntos de la lección. ¿Cómo está tu relación con Cristo? Si estás con Cristo, sin Cristo, o estás unido a Cristo. Te invitamos a estar unido a Cristo para que tu vida en el liderazgo, en la responsabilidad que el Señor te ha dado, pueda servirle con gozo y alegría, entendiendo que siempre va a haber desafíos. Así que Dios te bendiga, te damos gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias, Pastor David, gracias, Pastor Jorge, por acompañarnos y deseamos que puedas estar atento a la siguiente lección, que será la lección número 4. Dios te bendiga.